y el mal son conceptos que desde los albores de la humanidad han estado presentes. Desde las religiones se ha intentado dar una explicación a aquellos acontecimientos que la humanidad era incapaz de entender, incluidas las enfermedades. Siempre, desde tiempos inmemoriales, las figuras malignas han tenido que ver con todo aquello que le sucede al humano. Con la ciencia moderna y sus avances, muchos mitos han sido desmantelados, y el papel de la religión ha ido perdiendo poco a poco espacio, pero incluso a día de hoy, las posesiones demoníacas es algo que sigue acaparando la atención de creyentes y escépticos por igual. Ave, te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Angelo Dominic, conocido por todos como el abogado del diablo. En este canal te ofrezco mi punto de vista sobre temas que estoy seguro todo el mundo piensa, pero pocos hablan. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo estás, y si es que el contenido es de tu agrado. Y antes de continuar, te dejo un pequeño spam. ¿Qué se esconde detrás de las paredes de una vieja planta nuclear? Detrás de los muros de un viejo templo. O de la sonrisa de una pequeña niña. ¿Te gusta el terror y el suspenso? ¿Te gusta leer historias espeluznantes antes de dormir, en una tarde lluviosa o frente a la hoguera? Canasta de ovillos de lana negra. Un pequeño compendio de historias oscuras que estoy seguro no te dejará indiferente. De venta exclusiva en Amazon. En este vídeo vengo a dar mi opinión sobre la reciente película, por así llamarlo, titulada El Exorcista Creyentes, que pretende ser una secuela de la película de 1973. Incluso tiran de traer actrices como Ellen Burstyn o Linda Blair para darle un poco de hype. Pero como todo lo que toca hoy Hollywood, para mí fue un bodrio espantoso. Y en este vídeo quisiera exponer todos los errores, tanto a nivel de rito exorcista como de argumento, que yo pude encontrar. Antes de continuar, me gustaría mencionar que este será un video bastante largo donde expondré mi punto de vista como católico creyente, por lo cual no pretendo hablar con autoridad ni con la verdad. Además os advierto que soy inmune a los spoilers, por lo que no tengo ningún reparo en hacerlos, y esta reseña estará plagada de los mismos. Si aún tenéis ganas de ver por vosotros mismos esta película, os recomiendo mejor cerrar el vídeo. Una vez hechas las advertencias, entremos en materia. Cabe aclarar que yo no soy ningún experto en exorcismos, pero he visto varias películas al respecto, amén de haber indagado lo suficiente en el ritual romano católico del exorcismo motu proprio, y por cuestiones literarias, así que algo sé del tema. La película nos presenta a dos niñas con sus respectivas familias. Por un lado, Angela, quien es hija única de un fotógrafo llamado Víctor, cuya esposa falleció en Haití víctima de un terremoto, mientras ambos estaban embarazados de Angela. Y por otro lado tenemos a Catherine, una niña que vive con sus padres, todos parte de una familia de cristianos bautistas. Angela y Catherine viven vidas normales, pero deciden realizar una pequeña travesura. Ambas, con base en mentiras hacia sus respectivas familias, se internan en el bosque cercano a su escuela para realizar un ritual espiritista, donde Angela tratará de comunicarse con el espíritu de su madre fallecida. Aquí te da la sensación de que absolutamente nadie aprendió nada con lo que le pasó a Regan McNeil con su aventura con el Capitán Howdy. Llegada la noche, sendos padres comienzan a preocuparse pues la amiga con la que según Angela y Catherine iban a hacer la tarea, les confiesa que no hubo tal reunión y que solo fue una pantalla. Las niñas desaparecieron y nadie sabe nada de ellas. 3 días después, mientras un chico en su granja intenta encontrar una medicina para un caballo que agoniza, encuentra a las dos niñas, a 50 kilómetros de su casa y metidas en un granero con múltiples laceraciones.
Aquí se nos comienzan a dar los primeros indicios de manifestación demoníaca, pues las niñas creen que simplemente se les hizo tarde y que estuvieron perdidas unas cuantas horas, siendo totalmente ajenas que estuvieron perdidas durante 3 días. La situación emocional de las chicas va empeorando conforme avanza la película y comienzan a tener comportamientos erráticos, autolesivos y comienzan a ocurrir cosas muy extrañas en sus respectivas casas. Amén del internamiento psiquiátrico, hay 2 eventos en los cuales los padres comienzan a darse cuenta de que algo no anda del todo bien con las chicas. Por parte de Angela, mientras está internada en el hospital, cuando su vecina, que es enfermera, se le acerca para hablar con ella, el demonio comienza a hablar con la enfermera y la llama hermana Mary Xavier, nombre que ella tuvo en el convento el cual abandonó cuando era joven, y el demonio hace alusión al aborto que éste se practicó dentro del convento. La enfermera habla de esto con el padre de Angela y le da el libro que escribió Chris MacNeil acerca de su experiencia en el exorcismo de su hija Regan, evento que lo llevará a visitarla por respuestas. Por parte de Catherine, mientras ella y su familia están en el servicio en la iglesia bautista, ella se baña en el vino que durante un acto muy parecido a la comunión católica están realizando, y enfrente de todos, se contorsiona y comienza a gritar y su rostro muestra visibles trazas de posesión. Víctor visita a Chris y aquí es donde se nos regala la joya progre que muchos hemos escuchado ya en otros canales, donde Chris MacNeil alega que no se le permitió presenciar el peligroso exorcismo de Regan, porque, palabras textuales, en su opinión ella no era parte de su maldito patriarcado. Víctor le muestra las fotografías que le tomaron a Angela en el hospital, y menciona la coincidencia de lo que escribe ella en su libro, que las cicatrices formaban la frase «ayúdenme». Visto esto, Chris y Víctor van a visitar primero a Angela, quien está internada en un psiquiátrico, y Chris entabla una brevísima conversación con el demonio, como si se tratara de un archinémesis. El hilo conductor los lleva a la casa de Catherine, donde todo está patas arriba, y Chris encuentra a la niña poseída, quien comienza a querer jugar con su mente recreando escenas de la posesión de Regan MacNeil, azotándose contra la cama y gritando «haz que pare». Ese fue un guiño que me gustó personalmente. Chris MacNeil, hembra empoderada que no se definía a sí misma como experta en exorcismos, sino en exorcistas, lanza una sentencia exorcista, en nombre de todos los espíritus benditos y de su amada hija Regan, para que el demonio abandone el cuerpo de la niña. Aparentemente esto funciona, pero en un descuido, la niña poseída toma un crucifijo de metal y le apuñala los ojos a Chris MacNeil dejándola ciega, porque sí, decidió ir sola una mujer de casi 70 años a combatir a una niña poseída. La situación escala a niveles cuasi incontrolables y se solicita a la Iglesia Católica, en la figura del Padre Maddox, que se les realice un exorcismo a las niñas. La enfermera y el Padre Maddox van a la mitra a pedir la autorización para que se les realice un exorcismo, mientras que Víctor visita a Chris, quien está en el hospital convaleciente por el ataque, y le dice algo que, a nivel personal, me agradó. Esta le dice que ha estudiado todos los exorcismos y culturas, y la clave está en hacer comunidad. Reitero que esto me gustó y es un buen punto, que más adelante explicaré por qué la película no llevó bien a cabo, pues en el rito del exorcismo, la comunidad es importante. Si bien dentro de la creencia, es importante que solo los sacerdotes o los exorcistas estén en el lugar donde se está realizando el ritual por seguridad de aquellos que no deben estar allí, la familia, vecino y amigos de la persona que está oprimida deben permanecer cerca, en una habitación continua, realizando oraciones menores en comunidad para brindar el apoyo espiritual que la tarea de liberación requiere. Volviendo a la película, se crea una especie de super equipo para llevar a cabo el exorcismo. En casa de Víctor y de Angela se monta todo el ritual, y participarán en ella una médica bruja, amiga de uno de los amigos de Víctor, mujer que practica el judú, práctica espiritual nacida de los esclavos afroamericanos. También estarán presentes dicho amigo de Víctor, quien pertenece a una iglesia cristiana pentecostal, los padres de Catherine y el pastor de su iglesia bautista, y se espera que el padre Maddox se integre como parte de la Iglesia Católica Romana. Pero ¡oh sorpresa! Llega con la mala noticia de que la mitra les ha negado el exorcismo, y él mismo se niega a participar, al no contar con la bendición de la iglesia.
Les advierte que es muy peligroso llevar a cabo una liberación espiritual de esa manera, y los trata de disuadir, pero Víctor dice que de todos modos se va a llevar a cabo, con o sin él. El padre Maddox, en un intento por no dejarlos desamparados, le da a la enfermera su bendición y una copia del ritual romano de exorcismos y una cruz de la buena muerte, que es un crucifijo con una medalla de San Benito Abad, la cual dentro de la creencia católica romana tiene poderes exorcistas. A muchos les puede resultar chocante el hecho de que haya que pedir una autorización especial para realizar un exorcismo, pero esto tiene su porqué. Un exorcista debe ser una persona mentalmente fuerte, puesto que se expone a una entidad que es capaz de ver lo que hay dentro de esa persona, y si no se tiene cuidado, eso se puede utilizar para vulnerar y confundir, como se verá más adelante. Además, contrario a las prácticas de antaño, la Iglesia Católica a día de hoy es muy reacia a aceptar todo lo que huela a posesión como tal, pues la ciencia y la psiquiatría han avanzado lo suficiente como para demostrar que muchas veces puede ser una simple psicosis o un caso de eclesiofobia, y esto debe llevarse un estudio más a profundidad antes de autorizar que se lleve a cabo un ritual tan demandante como el exorcismo, porque de no ser una posesión y llevar a cabo un ritual tan peligroso, negándole la ayuda a un paciente, la iglesia quedaría muy mal parada, más de lo que ya está en estos días, y con la inquina que se le tiene. Además, si no se requiriese una autorización obispal para un exorcismo, se podría caer en la práctica que muchas ramas del cristianismo y otras religiones incurren, que es llamar a todo una posesión demoníaca y lucrarse de falsos exorcismos. Amén de que los estafadores cundirían como la plaga. Pero bueno, volvamos a la película. Comienza el ritual, y aquí para mí es donde las cosas comienzan a ponerse turbias, pero no porque la trama comience a ponerse oscura, sino porque es donde la película pierde fuerza y comienza a hacer todo mal. Cualquiera que haya visto El Exorcista, El Rito o cualquier otra película sobre exorcismos y posesiones demoníacas, sabrá que una de las principales precauciones que deben tomarse, y la principal regla a la cual uno debe ceñirse como exorcista, sea consagrado o laico, es jamás escuchar lo que salga de la boca del poseído ni hablarle directamente a la entidad, salvo que sea con el único propósito de que ésta revele su nombre para poder tener autoridad sobre ella. Pues bien, nada más comenzar con el ritual y recitar las oraciones, el demonio comienza a jugar con la mente de la enfermera, llamándola asesina de su propio hijo y haciéndola doblegarse a la primera de cambio. También comienza a jugar con la mente de los demás, aduciendo a que una de las niñas va a morir, y tienen que elegir quién se salva y quién perece. Aquí es donde digo que el punto de la comunidad y de la unión no fue bien utilizado por la película. Si bien todos se mantienen en una especie de oración, todos lanzan oraciones con autoridad, y el grupo no tiene una cohesión como tal. Es como si dijéramos que es un grupo de muchos líderes dando órdenes, pero realmente sin ninguna cohesión de grupo ni de equipo. Víctor se mantiene escéptico, incluso intenta hacer oración, pero al carecer de fe sincera, su oración no sirve de nada y el demonio, la Mashtu, la cual por cierto jamás se nos menciona que sea ella, el nombre me salió por internet, investigando para el vídeo. Esta vuelve a jugar con su mente mostrándonos cómo Víctor, cuando en Haití, se le dio a elegir entre su hija o su esposa, pues las prácticas médicas para salvarle la vida a su esposa estaban poniendo en peligro a su hija. Este eligió a su esposa, pero al final solo pudo conservar a su hija. A pesar de los pesares, parece ser que el ritual va surtiendo algo de efecto, y en una indicación que la doctora Hoodoo le da a Víctor, este encuentra en su coche al padre Maddox, quien nunca se fue del lugar y estaba haciendo oración. Lo increpa y le dice que si va a hacer oración, la haga con ellos con la frase, la pelea está allá adentro. El ritual continúa su curso, pero parece no surtir ningún efecto, cuando en algo que promete ser una escena épica, entra el padre Maddox ataviado con su vestimenta sacerdotal y tomando la dirección del ritual. El rostro de los demás se ilumina, creyendo que por fin el ritual va a surtir efecto, pero podemos ver a un sacerdote con miedo, con voz temblorosa, que está realizando el rito por remordimiento, no motu propio, pero con miedo a ser censurado por sus superiores y a morir, y ese es otro punto fundamental a la hora de realizar un exorcismo. Siempre que se realice una batalla de liberación espiritual, se ha de hacer con seguridad y con autoridad,
Jamás se le debe permitir a la entidad, como se diría vulgarmente, oler el miedo, pues de eso se valdría para echarlo todo a perder, y eso es lo que sucede. La figura del sacerdote ni bien entra en escena, comienza a sufrir una contorsión y repentinamente es asesinado por la Mashtu, quien le tuerce el cuello hasta asesinarlo, lo que derrumba la moral del Dream Team. Con los ánimos por el piso, deciden proseguir pues la cosa no puede quedarse así, y prosiguen el ritual. Pero las cosas solo empeoran y Víctor realiza algo que, prima facie, podría empeorar las cosas, pero que milagrosamente nuestro protagonista racializado salva el día, por así decirlo. Al inicio de la película, Angela toma una mascada que era de su madre y la lleva al bosque para poder tener una conexión con ella en el ritual espiritista. Cuando Víctor encuentra a su hija días de desaparecida, y Angela por fin se digna a comentarle a Víctor que había ido al bosque a realizar espiritismo, le reclama haberse llevado la bufanda, pues esa era su conexión con su madre. Pero aquí es donde yo encuentro otro fallo a nivel de argumento. La chica se molesta porque el padre rompió dicha conexión con su madre en el ritual, al llevarse la bufanda, pero solo un minuto antes, cuando Víctor le preguntó si había podido establecer contacto con su madre, en un intento de entender qué estaba haciendo su hija, esta le dice simplemente que no había nadie del otro lado. Si no había nadie del otro lado, ¿cómo entonces se rompe la conexión con el espíritu de una persona que no estaba ahí? Pues bien, Víctor toma dicha bufanda, y en medio del ritual se la coloca a Angela al cuello, argumentando que es la conexión, y con esto intenta traerla de vuelta, lográndolo parcialmente y rompiendo la regla de oro de no tocar a las poseídas, cosa que se le había dicho al inicio del ritual. Comienza un gran alboroto. Todos gritan y las niñas en medio de la posesión comienzan a llamar a sus padres, con miedo. Y en medio de la confusión, el padre de Catherine, al grito de "Yo te elijo a ti, Catherine", firma la sentencia de muerte de su hija, pues al parecer, la trampa estaba en que quien se eligiera iba a morir. Después de una escena muy gore del demonio saliendo del cuerpo de Angela y del espíritu de Catherine siendo arrastrada por el demonio, el ritual termina con un saldo de 2 fallecidos y una rescatada. Me chirría mucho cómo se resolvió el conflicto a nivel argumental, puesto que el escéptico, rompiendo toda regla dentro del ritual y trayendo nuevamente el objeto por el cual su hija había puesto su alma en peligro, logra salvar la situación. La comunidad no se mantiene unida, no se intenta salvar a ambas niñas. En Haití, Víctor tuvo que elegir entre su esposa y su hija y eligió el amor de su vida, su esposa. Y en el ritual tuvo que elegir entre su hija y la de los otros y eligió a su hija, sin importarle si la de las otras personas era arrastrada al abismo, cosa que sucedió. Era un buen punto para que tuviera un desarrollo de personaje, que aprendiera a sobreponerse a estas disyuntivas de la vida y no tener que elegir. No pido sinceramente que se convirtiera y se volviera un católico devoto o un cristiano carismático, pero es que no se ve siquiera que aprendiera a creer, simplemente. Él, después de recuperar a su hija, sigue viviendo su vida normal. Otra cosa que a mí como católico me choca mucho, es cuando en este tipo de películas que giran en torno al poder de Dios, se tienen este tipo de finales donde Dios ni pincha ni corta, y todo lo que se haga en su nombre carece de efecto. Pero esa es una opinión personal. Otro fallo que le encuentro es que el demonio siempre fue el más fuerte de todos. Al menos en la película del 73, el demonio reconoce la autoridad del padre Merrin. Todos recordamos aquella gran y espeluznante escena cuando el padre Merrin llega a la casa de las McNeil y el demonio lanza aquel grito furioso que pone a todos en alerta. It's an honor to meet you, Father. Pero aquí, ni cuando la doctora bruja hace lo suyo, ni cuando los cristianos en nombre de Jesús le ordenan nada, ni cuando el sacerdote entra en la casa, el demonio se inmuta lo más mínimo. Siempre los tuvo a todos cogidos por las gónadas, y solo cuando se eligió a una de las chicas para que fuese llevada al Seol, es cuando abandona a la otra, pero no por el poder del exorcismo. Por último, pero esto ya es una nimiedad, me hubiera gustado que si de alguna manera esta película está relacionada con la primera, Pazuzu hubiese hecho una aparición.
mínimo como para retar a la Mashtu, ya que recordemos que Pazuzu era un demonio que se utilizaba para ahuyentar a otros demonios. De ahí esa famosa escena, que ha sido utilizada por otras películas donde se dice, el mal contra el mal, padre. En fin, después de esta larga reseña solo puedo decir que no es una película que valga la pena ver. Nuevamente Progress Wood hace uso de la nostalgia y del recuerdo que tenemos de las obras primitivas para hacernos morder el anzuelo y entregarnos un sucedáneo muy diferente a aquello que en un inicio nos prometió. Si el video ha sido de vuestro agrado, no olvidéis dejar vuestro like, comentario y suscripción para que el contenido llegue a más personas. En la caja de descripción podréis encontrar los enlaces a mis redes sociales, mi perfil en X, antes Twitter, donde podéis tener interacción conmigo, mi canal secundario Radio Tenebris, donde podréis encontrar historias de distintas temáticas narradas por un servidor, mi cuenta en Instagram donde subo contenido más banal y personal, y el enlace a Amazon para que podáis adquirir en formato ebook mi pequeño libro Canasta de Ovillos de Lana Negra. Como siempre os agradezco por llegar hasta este punto del vídeo. Soy el abogado del diablo, y volveremos a vernos cuando sea menester.